Me llamo Dolores, tengo 67 años y vivo en un piso modesto en el barrio de Usera, en Madrid. Soy viuda desde hace 9 años. Mi marido, Joaquín, falleció de un infarto una mañana cualquiera de enero, justo después de llevarme el café a la cama. Desde entonces, he vivido sola. Mis días son tranquilos, a veces un poco silenciosos, pero me las arreglo. Siempre me las he arreglado. Tuve 3 hijos. Pero hoy, solo quiero hablar de uno, Patricia, mi hija del medio. Y de su hijo, mi nieto mayor, Álvaro. Esta historia que voy a contar me duele más de lo que puedo expresar. No solo porque me hizo sentir invisible, sino porque me recordó que el amor familiar, cuando se da por hecho, puede convertirse en un campo minado de decepciones. Y sí, como dice el título, no me invitaron a la boda de mi nieto. Pero usaron mi tarjeta de crédito para pagar la luna de miel. Así de cruel. Así de absurdo. Y si estás aquí escuchándome, tal vez sea porque también conoces ese tipo de dolor. El que no se grita, pero te muerde por dentro. Antes de seguir, quiero pedirte una cosa. Si esta historia te toca, si en algún momento te ves reflejado en ella, suscríbete al canal. No solo para no perderte lo que sigue, sino porque aquí vas a encontrar muchas historias de vida como esta, reales, humanas, y contadas desde el corazón. Ahora sí, déjame llevarte al principio de todo esto. Porque aunque parezca que el conflicto es reciente, la verdad es que empezó hace muchos años, en pequeñas cosas que fui dejando pasar. La última vez que hablé con Patricia de verdad, fue hace unos 6 meses. Fue una conversación corta, seca, de esas que parecen más un trámite que un intercambio entre madre e hija. Me llamó para contarme que Álvaro se iba a casar. Yo me alegré. En serio. Álvaro es un buen muchacho, aunque algo mimado. Siempre lo fue. Se casa en julio, en Sitges, me dijo Patricia, como quien informa del clima. ¡Qué alegría! ¿Ya tenéis fecha exacta? ¿Necesitáis algo? Pregunté, ilusionada. Hubo un silencio extraño al otro lado del teléfono. Luego, ella respondió. No, mamá. Ya está todo organizado. No hace falta que vengas, de verdad. Es algo íntimo. Me quedé helada. No supe qué decir. ¿Cómo que no hace falta que venga? Soy su abuela. Lo crié tantas veces cuando ella no podía, cuando trabajaba de noche y me lo dejaba a dormir en mi casa. ¿Acaso no cuentan esos años? ¿No me estáis invitando? Pregunté, con la voz a punto de quebrarse. No es eso, mamá. Es que, bueno, queremos algo muy pequeño. Solo amigos cercanos, y, tú sabes, la familia a veces complica las cosas. La familia. Complica. Las cosas. Esa frase me retumbó en la cabeza por días. Como si yo fuera una carga. Como si el solo hecho de estar allí fuera un problema para ellos. Pasaron las semanas. No volví a saber nada. Ni una foto del compromiso. Ni un mensaje de Álvaro. Nada. Y entonces, hace poco más de 2 semanas, abrí el resumen de mi tarjeta de crédito. No uso la tarjeta para casi nada, salvo para el supermercado y alguna emergencia médica. Pero allí, entre los cargos, había algo que no reconocía: 2 billetes de avión a Tailandia, reservas en hoteles de lujo, excursiones, todo cargado en mi cuenta. Al principio pensé que era un fraude. Llamé al banco, furiosa, lista para denunciar. Pero la operadora fue muy clara. La compra fue autorizada desde un dispositivo ya registrado, señora Dolores. Y la dirección de correo asociada es esta: alvaro.roldan93. Se me cayó el alma a los pies. Mi nieto. El que no me invitó a su boda. Había usado mi tarjeta de crédito para pagar su viaje de luna de miel. Pasé 3 noches sin dormir. No quería llamarlo. No quería armar escándalo. Pero tampoco podía quedarme callada. Fui hasta casa de Patricia. Ella vive en un chalet en las afueras, una urbanización nueva y fría,
De esas donde todos los portales parecen iguales y nadie saluda. Me recibió con cara de sorpresa. Como si fuera una vendedora ambulante, o peor, una extraña. ¿Qué haces aquí, mamá? Necesito hablar contigo. Y con Álvaro. No me invitó a pasar. Hablamos en el porche. Yo estaba temblando, no sé si de rabia o de tristeza. He visto los cargos en mi tarjeta. Son más de 5.000 euros. ¿Me puedes explicar? Patricia bajó la mirada. Como una niña pillada haciendo trampa. Fue Álvaro. Dijo que era un regalo tuyo. Que tú querías sorprenderlo. Me reí. Un reír amargo, seco. ¿Y tú te lo creíste? Ella no respondió. Y entonces entendí que, en el fondo, no le importaba. Que lo había permitido. Que sabía, y no hizo nada. Ese día supe que algo se había roto definitivamente entre nosotras. Cuando volví a casa después de aquella conversación con Patricia, me encerré en mi cuarto como si tuviera 15 años y me hubieran roto el corazón por primera vez. Pero esto era peor. Esto venía de mi propia sangre. Y dolía en un sitio que ya no creía que existiera, ese rincón del alma donde una madre guarda la esperanza de que, al final, su familia volverá a cuidarla como ella los cuidó. Pasé 2 días enteros sin salir. Solo comía galletas y bebía té. Me costaba mirarme al espejo, porque lo que veía era una mujer vieja, cansada, invisible para los suyos. Y entonces, la rabia empezó a crecer. No iba a permitirlo. No me iban a borrar como si nunca hubiera existido. Si Álvaro pensaba que podía usarme como una tarjeta sin rostro, sin historia, se equivocaba. Así que lo llamé. No mandé mensajes, no esperé a que él tuviera la cortesía de aparecer. Lo llamé directo. ¿Abuela? Dijo, al contestar, con un tono que me revolvió el estómago. Sonaba despreocupado. Como si nada hubiese pasado. Quiero verte. Hoy. Hubo un silencio corto, incómodo. Estoy con Clara, acabamos de volver de viaje, estamos cansados. No te estoy preguntando. Voy para allá. Colgué sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero tenía el corazón firme. Me puse mi abrigo gris, ese que usaba para las reuniones de padres cuando mis hijos eran pequeños. Ese que me hacía sentir digna. Como si me envolviera en una versión de mí que aún tenía fuerza. Tomé el metro hasta su piso, en el barrio de Lavapiés. Era un apartamento moderno, con una puerta blindada y timbre con cámara. Él abrió, visiblemente incómodo. Detrás de él, vi a Clara, su esposa, que ni siquiera se acercó a saludarme. Pasá, dijo, sin mirarme a los ojos. Me senté en el sofá como si fuera terreno enemigo. Él se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas, con la mirada baja. ¿Qué querías hablar? Preguntó. ¿Tú qué crees? Alzó los ojos, finalmente. Y por un segundo vi al niño que alguna vez me abrazó llorando cuando se cayó de la bici. Fue un error. Clara dijo que sería un detalle bonito, que como tú no habías venido a la boda, podías colaborar en el viaje. No pensé que te molestaría. Me reí. Otra vez esa risa hueca que no reconocía en mí. ¿Colaborar? ¿Con 5.000 euros? ¿Sin preguntarme? ¿Después de no invitarme siquiera? Es que tú siempre decías que harías cualquier cosa por mí, balbuceó. Sí. Le grité. Pero eso era cuando tú también hacías algo por mí. Cuando me mirabas como tu abuela, no como tu cajero automático. Se hizo un silencio pesado. Clara se asomó por el pasillo, pero no dijo nada. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Álvaro? No fue el dinero. Fue enterarme de que mi lugar en tu vida ya no existe. Que ni siquiera pensaste en llamarme para la boda. Que te dio igual si me rompía el corazón o no. No queríamos dramas. Mamá dijo que... No me hables de tu madre. Interrumpí, casi sin control. Que ahora me trata como una molestia,
pero fue a la que más cuidé, la que me dejó a cargo de ti mientras ella se iba a vivir su vida. Él se encogió de hombros. Como si todo le diera igual. Como si no entendiera el tamaño de lo que había hecho. ¿Vas a devolver el dinero? No lo tengo. Nos gastamos todo. Clara dice que tal vez, si vendemos la moto, podríamos. No escuché el resto. Me levanté. Agarré mi bolso. Y mientras caminaba hacia la puerta, le dije algo que no pensé que diría jamás. No quiero verte por un buen tiempo. Ni a ti ni a tu madre. Me vais a matar de tristeza si sigo permitiendo esto. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, tristeza y una sensación pegajosa de vergüenza que no sabía bien de dónde venía. Caminaba por casa como un fantasma, con la mirada perdida y los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Dejé de encender la tele. Dejé de hacer mi paseo por el parque. Todo me parecía hueco, sin sentido. Como si el mundo siguiera su curso, y yo me hubiera quedado parada en un punto de mi vida donde ya no tenía sitio. Hasta que un martes por la tarde, después de casi una semana sin hablar con nadie, decidí bajar a comprar fruta. Lo hice más por impulso que por necesidad. Me vestí con lo primero que encontré, recogí el pelo y salí. La frutería de Paco está a 2 calles de mi casa. Es un local pequeño, de barrio, donde todavía te pesan las cerezas en una balanza de las de antes. Y allí, entre los cajones de mandarinas y tomates, me encontré con Consuelo, mi vecina del quinto. Consuelo es una mujer de 60 y tantos, bajita, de andar rápido y mirada afilada. Siempre fue amable, aunque nunca tuvimos una amistad profunda. A veces nos cruzábamos en el portal y charlábamos unos minutos, pero nada más. Dolores, ¿estás bien? Me preguntó, al verme. Sí, solo un poco cansada, mentí, sin poder sostenerle la mirada. Ella dejó la bolsa de patatas que llevaba en la mano y se acercó. Te iba a subir el otro día, te vi salir con cara de pocos amigos. ¿Todo en orden con tu hija? Me quedé helada. No entendía a qué se refería. ¿Patricia? Sí, bueno, el otro día la escuché hablando con su prima en la cafetería de la esquina. No me meto, pero, me pareció raro lo que dijo. La miré, entre curiosa y con miedo. ¿Qué dijo? Consuelo dudó un segundo, como si se preguntara si debía continuar. Que tú no querías ir a la boda de Álvaro. Que habías dicho que preferías no ir porque ya no estabas para esos trotes, y que por eso, para compensar, habías ofrecido pagar el viaje. Sentí un frío subir desde la nuca. Me sujeté del borde de un cajón de naranjas. ¿Ella dijo eso? Sí. Yo no me meto, Dolores. Pero me pareció raro. Tú siempre hablas con tanto cariño de tu nieto. No pude seguir escuchando. Le agradecí como pude, pagué 2 manzanas sin saber bien por qué las había agarrado, y volví a casa con el pecho ardiendo. Patricia no solo había permitido que me excluyeran, ahora también había inventado que yo me había autoexcluido. ¿Para qué? ¿Para quedar bien con los demás? ¿Para limpiar su imagen? ¿O simplemente porque en su cabeza, yo ya no contaba? Me senté en la cama y abrí una caja que guardo en el armario. Allí tengo cartas, fotos, dibujos de mis hijos cuando eran pequeños. Tomé uno de Patricia, de cuando tenía 7 años. Era un dibujo torpe, pero dulce, una niña con trenzas y una mujer de pelo rizado. Abajo, en letras grandes, ponía, «Te quiero, mamá». Me rompí. Como si esas palabras se hubieran convertido en cenizas en mis manos. Y no pude evitar preguntarme en qué momento la perdí. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una molestia que había que maquillar con excusas? Esa noche no dormí. Me pasé horas dándole vueltas. No sabía si debía enfrentarla, si valía la pena. Pero una parte de mí necesitaba respuestas. No podía vivir con esa duda. Así que al día siguiente, llamé a su puerta. Patricia abrió sorprendida, con un vaso de zumo en la mano. Me miró como si fuera la vecina del buzón equivocado.
¿Otra vez tú? Solo quiero hablar. 5 minutos. Me dejó pasar, a regañadientes. Nos sentamos en la cocina. Yo no bebí nada. Solo la miré. ¿Por qué estás diciendo que yo no quise ir a la boda? Ella se quedó quieta. Luego, se encogió de hombros. ¿Quién te dijo eso? No importa. ¿Es verdad o no? Mira, mamá. No quería que la gente pensara que te habíamos dejado de lado. Fue más fácil decir eso. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Repetí, sin poder creerlo. Me hiciste quedar como una desalmada. Como una abuela que ni se molestó en ir a la boda de su nieto. Y encima, me cargaste el viaje en la tarjeta. Patricia suspiró. Se llevó las manos a la cara. Es que, no quería discutir contigo. Tú siempre haces todo un drama. Claro que hago un drama. Es mi familia. Es mi nieto. Soy tu madre. Se hizo un silencio espeso. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Le dije. Que te crees con derecho a usarme, a inventar historias, a manipular lo que los demás piensan de mí, y aún así esperas que me quede callada. Pero no, Patricia. Ya no. Esta vez, no. Ella me miró, por primera vez con una chispa de culpa en los ojos. Pero no dijo nada. Y su silencio me confirmó algo que ya temía, no se arrepentía. Solo le incomodaba que la hubieran descubierto. Los días que siguieron fueron una mezcla de rabia serena y claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de algo, aunque fuera solo de mi propia respuesta al dolor. Me pasé la vida entera sacrificándome, callando para evitar conflictos, justificando a quienes me herían porque no sabían lo que hacían. Pero esta vez era distinto. Esta vez el daño no venía de fuera, sino de quienes más me debían lealtad. Y no era solo la exclusión de la boda. Era el engaño, la manipulación, el abuso de confianza. Patricia, mi hija, había permitido, incluso promovido, que se me usara como una figura decorativa, útil solo cuando hacía falta cubrir un gasto o limpiar un recuerdo. Y Álvaro, mi nieto, a quien crié con mis propias manos cuando ella trabajaba a deshoras, había decidido que una abuela que no asistía a la boda no merecía ni una explicación. Yo sabía que tenía que hacer algo. No por venganza, sino por respeto propio. Por dignidad. Así que empecé a mover hilos. Fui al banco. Pedí hablar con un asesor financiero. Le conté toda la situación, con nombres, fechas, documentos. Me ofrecieron la posibilidad de disputar los cargos con pruebas, dado que no había autorización expresa de mi parte. Pero había una trampa legal, como Álvaro tenía acceso a mis datos, y la compra se había hecho desde un dispositivo autorizado, iba a ser difícil demostrar que no fue un acuerdo entre partes. Podemos iniciar un proceso, me dijo el asesor, pero implicará una denuncia formal. Penal. Me quedé helada. ¿Denunciar a mi propio nieto? ¿Llevarlo a juicio? No respondí de inmediato. Me fui a casa y me senté frente al espejo. Me miré durante mucho rato. Vi cada arruga, cada mancha en la piel, cada rastro de los años pasados al cuidado de otros. Y entonces pensé, ¿quién me cuidó a mí? Nadie. Siempre fui yo la que resolvía. La que perdonaba. La que entendía. Y entendí que quizás lo más duro no era el dinero perdido, sino todo lo que permití perder por dentro a cambio de aceptación. Esa noche tomé una decisión. No los iba a denunciar. Pero tampoco iba a pagar. Al día siguiente, fui al banco y firmé la denegación de responsabilidad sobre los cargos. Les pedí que iniciaran el proceso de bloqueo y me entregaran un resumen legal de los movimientos, para que quedara constancia escrita de que quien asumiera esa deuda no sería yo. El banco me advirtió que si no lograban recuperar el dinero, la deuda podría trasladarse como impago. Lo acepté. Tranquila. ¿Y qué va a hacer si la tarjeta entra en mora? Preguntó la joven del mostrador, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Empezar de nuevo, le dije.
pero sin que me sigan pisando la dignidad. Salí de allí con la espalda recta. Por primera vez en meses, respiraba hondo. Pero no pasaron ni 3 días cuando alguien tocó mi puerta. Fuerte. Urgente. Abrí, y allí estaba Clara, la esposa de Álvaro. Llevaba el pelo recogido de cualquier forma, ojeras profundas, y una expresión de angustia que me desarmó. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero verla allí, con los ojos casi llorosos, me sorprendió. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Le ofrecí asiento. No quise preparar café. No era una visita de cortesía. ¿Qué pasa?, pregunté, directa. Ella bajó la cabeza. Se frotó las manos. Y entonces, sin rodeos, soltó. Nos llegó una notificación del banco. Sobre la deuda. Asentí. No dije nada. Álvaro está desbordado. No sabe qué hacer. Dice que tú lo traicionaste. Me reí. Otra vez esa risa triste que me estaba empezando a acompañar últimamente. ¿Yo lo traicioné? No quiero discutir, dijo, bajando la voz. Solo vine a pedirte que reconsideres. Que si puedes asumir al menos una parte. Él está buscando trabajo. Pero lo despidieron hace poco y... Clara, la interrumpí, ¿sabes lo que me dolió más de todo esto? Ella me miró, sorprendida. Que ni tú ni Álvaro hayáis tenido el coraje de mirarme a los ojos y pedirme perdón. No por el dinero. Por todo lo demás. Por el silencio. Por la mentira. Por borrarme como si no hubiera pasado por vuestras vidas. Se quedó callada. Por un momento pensé que se levantaría y se iría. Pero entonces algo cambió en su cara. No sabía que Patricia había dicho eso, confesó. De que tú no querías ir. Álvaro me lo repitió como si fuera verdad. Y yo me lo creí. Me crucé de brazos. La miré con más tristeza que enojo. Clara, yo cambié pañales, cociné papillas, cuidé fiebre. Di más de lo que tenía. Y todo eso se borró con una sola boda y una mentira. ¿Tú crees que se arregla con una parte del pago? Ella bajó la mirada. No. Entonces, no esperes que lo haga yo. Se levantó. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Solo quería decirte, que lo siento. Por lo que valga. Y se fue. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Como el silencio que precede a una tormenta. Había cortado toda comunicación con Patricia. Álvaro no volvió a llamarme. Y Clara, después de aquella visita incómoda, desapareció del mapa. Me sentía sola, sí, pero también liberada. Ya no estaba esperando una disculpa. Ya no me colgaba del teléfono como una adolescente enamorada. Había aceptado que el amor, cuando es unidireccional, también se agota. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del balcón, esas que siempre me ayudaron a tener un motivo para empezar el día, escuché el sonido del buzón. Bajé las escaleras sin demasiada prisa. Me imaginé que sería alguna publicidad o una factura, hasta que vi el sobre, blanco, sin remitente, pero con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Daniel, mi hijo menor. Daniel siempre fue el más callado. El que no hacía escándalos, el que pasaba desapercibido entre los gritos de sus hermanos. Se fue a vivir a Zaragoza hace años, con su pareja, y aunque hablamos de vez en cuando por teléfono, nunca fue de escribir cartas. Por eso, al ver ese sobre, supe que contenía algo distinto. Algo importante. Volví a casa, lo abrí con cuidado y me senté junto a la ventana, donde la luz de la tarde suavizaba el papel. Y empecé a leer. Mamá. Sé que esto te va a sorprender. Sé que no soy de escribir ni de hablar mucho. Pero estuve siguiendo todo lo que pasó, me enteré por Clara, aunque intentaron ocultarlo, y no puedo quedarme callado. No esta vez. No voy a entrar en detalles sobre lo que hicieron Patricia y Álvaro.
Tú ya los viviste y sabes mejor que nadie lo que dolieron. Solo quiero que sepas algo, yo te creo. Y te admiro. Siempre te admiré, aunque no lo dijera. Recuerdo las noches que me esperabas despierta, los días que te quedabas sin comer para que tuviéramos lo necesario, la forma en que tapabas nuestros errores frente a papá para que no nos gritara. Tú nos cuidaste incluso cuando no tenías fuerzas. Incluso cuando nadie te lo agradecía. Siento vergüenza de que mis hermanos hayan sido tan crueles. Siento rabia de no haber estado más cerca. Pero sobre todo, siento que necesito decirte lo que nunca supe decirte en persona. Gracias, mamá. Por todo. Y perdón por no haberlo dicho antes. Si alguna vez decides cortar con todo, con ellos, con el pasado, yo te voy a entender. Y si algún día quieres venirte a vivir con nosotros, sabes que aquí siempre tendrás un sitio. Un sitio donde no seas invisible. Donde seas querida. Te quiero. Más de lo que crees. Daniel. Leí la carta 2 veces. 3. Y cada vez que la terminaba, volvía al principio. Como si no pudiera soltar esas palabras. Como si por fin alguien me estuviera hablando a mí y no sobre mí. Lloré. Lloré como no había llorado desde que murió Joaquín. Lloré de alivio, de gratitud, de tristeza por todo lo que no me habían dicho antes. Porque sí, uno se acostumbra a dar sin esperar nada, pero cuando algo llega, algo sincero, cálido, inesperado, se abre una grieta en el alma que no se sabía cerrada. Guardé la carta en mi mesilla de noche. La doblé con cuidado. No respondí enseguida. Quise dejarla reposar en mi pecho. Saborear cada palabra como se saborea un plato hecho con amor. Pero esa noche, decidí algo. Algo que llevaba años evitando. Saqué una libreta, la misma donde anotaba antiguamente mis recetas, y empecé a escribir mi propia historia. No para publicarla. No para que otros la leyeran. Sino para recordarme a mí misma que existo, que siento, que tengo voz. Porque lo que me hicieron Patricia y Álvaro no fue solo dejarme fuera de una boda. Fue borrar mi identidad, reducirme a una firma en una tarjeta. Y eso, no lo iba a permitir más. Y entonces, como si el universo quisiera probarme, sonó el teléfono. Era un número oculto. Hola. Respondí, con el corazón encogido. Mamá. Era Patricia. Mi cuerpo se tensó. Cerré los ojos. No dije nada. Mamá, por favor, no me cuelgues. Solo quiero hablar. Habla, dije, seca. Álvaro está en el hospital. Ha tenido un ataque de ansiedad. Está mal. Muy mal. Y, te ha estado pidiendo. El silencio que siguió fue como un eco interminable. ¿Por qué me llamas ahora? Porque no sé qué más hacer, dijo, llorando. ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué te fallamos? Y por qué, aunque no lo merezca, necesito que vengas. Me quedé muda. Algo en mí quería correr al hospital. Otra parte quería quedarse sentada, quieta, escuchando la lluvia golpear la ventana. No le respondí. Solo colgué. No por maldad. Sino porque entendí que la decisión no debía tomarse en ese segundo. Tenía que escucharme. A mí. Por primera vez en mucho tiempo. Me pasé toda la noche con el teléfono en la mano, como si fuera un salvavidas que no sabía si debía soltar o aferrarme. Después de la llamada de Patricia, todo se volvió borroso, como si los últimos meses se comprimieran en un torbellino de imágenes, voces, silencios y dolores que no sabía cómo clasificar. Álvaro estaba en el hospital. Me pedía. Me necesitaba. Pero, ¿era eso suficiente? No dormí. Caminé de un lado a otro del salón, como un alma en pena. Recordé las veces que él durmió en mi casa siendo niño, su forma de decir «Abu», con esa sonrisa que me desarmaba. Y luego, como una bofetada, vinieron las otras imágenes, su silencio, su indiferencia, la deuda, la mentira. Era como si hubiera dos Álvaros en mi mente,
el niño que me abrazaba sin motivo, y el adulto que me había reducido a una tarjeta sin rostro. Pero había algo en su fragilidad que me tocaba. Algo en ese pedido, dicho por boca de Patricia, que no podía ignorar. No por ella. Por él. A las 7 de la mañana, sin decidirlo del todo, me puse un abrigo y salí rumbo al hospital. La sala de espera olía a desinfectante y café viejo. Una enfermera me indicó la habitación. Patricia estaba en la puerta, con cara de no haber dormido. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo pasé de largo. No era el momento de hablar de nosotras. Entré en la habitación, y allí estaba Álvaro. Pálido. Hinchado de tanto llorar. Con una vía en el brazo y el rostro descompuesto. Cuando me vio, su cuerpo se estremeció. Abuela, susurró, como si mi nombre le doliera. Me acerqué. Me senté junto a la cama. No hablé. Solo lo miré. Él me tomó la mano. Temblaba. Lo siento, de verdad lo siento. No sabía cómo arreglar todo. No estoy aquí para eso, le dije, en voz baja. Estoy aquí porque te crié. Porque fuiste mi niño. Y porque, aunque no me lo merezco, tú tampoco mereces estar solo. Él rompió a llorar. Todo se me fue de las manos. No fue solo la boda. No fue el viaje. Es que, hay cosas que no sabes. Le acaricié el brazo. Esperé. Y entonces, entre sollozos, me lo dijo. Mamá, dijo, refiriéndose a Patricia, no quería que vinieras, porque papá te odia. Me quedé helada. ¿Qué tiene que ver tu padre con esto? Mucho más de lo que piensas. Me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos una verdad más grande que la culpa. Él siempre le dijo que tú fuiste la que los separó. Que tú metías cizaña, que hablabas mal de él, que manipulabas todo. Mamá creció con esa versión. Y cuando tú y ella discutían, él siempre la alimentaba. Y Clara. Clara también lo escuchó decir cosas. Por eso creyeron que era mejor mantenerte lejos. Para evitar escenas. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Estás diciendo que Patricia piensa que yo fui la culpable de su separación? Sí. Eso dice él. Que tú siempre la quisiste alejar de él. Que lo despreciabas. Que le metiste ideas. Me quedé muda. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. Porque todo eso era una mentira absoluta. Nunca hablé mal de él. Nunca le impedí verlo. Lo que hice fue protegerla. Porque él la humillaba, la manipulaba, la hacía sentir pequeña. Pero claro, una niña no ve eso. Solo ve lo que le dicen. Lo que le repiten. Y ahora todo encajaba. El desprecio, la distancia, la idea de que la familia complica las cosas. Patricia había crecido con un relato en el que yo era la mala. Y Álvaro, simplemente heredó esa versión. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Tú también pensaste eso de mí? Él bajó la cabeza. Durante un tiempo, sí. Pero luego, cuando fui creciendo, empecé a recordar. Las veces que me cuidaste. Cómo me hablabas. Lo que hacías por todos. Pero ya era tarde. Ya estábamos metidos en esa mentira. Y me dio vergüenza. No supe cómo salir. Lo miré. Lloraba en silencio. Como un niño. Te equivocaste, le dije. Pero eres joven. Aún puedes reparar. Aún puedes elegir en qué historia creer. Se tapó la cara con las manos. Y entonces, algo en mí se rompió, y se reconstruyó al mismo tiempo. Porque su llanto no era de defensa. Era de rendición. De dolor verdadero. Me levanté. Le acomodé la manta. Le di un beso en la frente. Y le dije algo que no esperaba decir jamás. Descansa.
Y cuando salgas de aquí, hablamos. Salí de la habitación con el alma hecha un nudo. En la puerta, Patricia me esperaba. Pero no tenía fuerzas para enfrentarla. ¿Qué te dijo?, preguntó, con los ojos hinchados. ¿Qué creíste mentiras? ¿Que me juzgaste sin preguntar? Que tu odio viene de un lugar que ni siquiera te pertenece. Ella quiso hablar. Quiso explicarse. Pero levanté la mano. Ahora no, le dije. Ya habrá tiempo. Si tú quieres. Pero ahora, no. Y me fui. Los días que siguieron a mi visita al hospital fueron extraños. Llevaba una mezcla de emociones que no sabía muy bien cómo nombrar: alivio por haber escuchado la verdad de boca de Álvaro, dolor por saber cuánto tiempo se había sostenido esa mentira, y una tristeza espesa por todo lo que se había perdido entre nosotros. Me movía por la casa como en cámara lenta. Puse orden en los armarios, regalé ropa vieja, tiré papeles que llevaba años acumulando. Sentía que algo dentro de mí necesitaba espacio. Espacio para una nueva versión de mí. Una versión más honesta, más fuerte. Una mujer que ya no iba a callarse para no incomodar a los demás. Daniel me llamó 2 veces. No le conté aún lo del hospital. Sentía que necesitaba cerrar un capítulo antes de abrir otro. Pero su carta seguía en mi mesilla, como un faro. A veces la releía antes de dormir, como si esas palabras me dieran permiso para creer que todavía quedaban vínculos posibles, limpios, reales. Y entonces, una tarde gris, Patricia me llamó. ¿Podemos hablar? No le respondí de inmediato. Pero 2 días después, fui a su casa. Me recibió en el jardín. Estaba pálida, sin maquillaje, con el rostro cansado. Había algo en su mirada que no era la Patricia de siempre. No era la mujer altiva, fría, práctica. Era alguien más pequeño. Más inseguro. Como si acabara de darse cuenta de algo que la perseguía desde hace tiempo. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez en muchos años, no hubo formalidades. Solo silencio. Hasta que ella habló. No sé por dónde empezar. Empieza por lo que sea, dije. Pero que sea verdad. Respiró hondo. Y entonces, lo soltó todo. Papá siempre me dijo que tú querías separarnos. Que lo manipulabas todo. Que lo despreciabas. Que querías quedarte con nosotros y alejarme de él. Yo era una niña, mamá. Y tú nunca dijiste nada. Nunca me explicaste nada. Sentí una mezcla de rabia y compasión. No lo hice porque pensé que te protegía. Que cuando fueras grande, lo entenderías sola. Pero no fue así. Te quedaste con su versión. Y me alejaste. Ella bajó la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Que durante años, cada vez que me hacías un favor, pensaba que lo hacías por control. No por amor. Que querías recordarme que dependía de ti. Tragué saliva. Me ardía el pecho. ¿Y cuándo cuidé de Álvaro todas esas noches? ¿También era por control? No lo sé, susurró. En ese momento no lo pensaba. Pero con el tiempo. Clara también empezó a decir cosas. Que tú eras demasiado invasiva, que manipulabas las emociones. Y yo me lo creí. ¿Por qué me convenía? La miré. No dije nada. No me di cuenta de que estabas sola, continuó. Que estabas ahí, siempre, mientras yo construía una vida sobre la idea de que tú eras el obstáculo. Y ahora, no sé cómo reparar eso. Me tomé un minuto. Respiré hondo. No se repara todo, Patricia. Hay cosas que se pierden. Lo que sí puedes hacer es asumirlo. No negarlo más. No justificarte más. Solo decir la verdad. Y si después de eso, quieres reconstruir, veremos qué queda. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Podrías perdonarme? No lo sé. Hoy no. Pero no cierro la puerta.
Nos quedamos en silencio. Era como estar frente a los restos de un edificio derrumbado, preguntándonos si valía la pena intentar reconstruir, o si era mejor limpiar el terreno y empezar de cero. Esa noche, llamé a Daniel. Le conté todo. Desde la llamada hasta la confesión. ¿Estás bien?, me preguntó, con esa voz serena que siempre me sostuvo, incluso cuando era niño. Estoy. No sé si bien. Pero, estoy. Y eso, para mí, ya es mucho. ¿Vas a perdonarla? Tal vez. Pero quiero hacerlo despacio. Esta vez, no voy a regalar más silencios para evitar que otros se incomoden. Daniel suspiró. Y luego, me dijo algo que se me quedó grabado. Estás sanando, mamá. Aunque duela, estás volviendo a ti. Lloré. Porque sí, eso era. Estaba volviendo. A mí. Al día siguiente, me senté con una libreta nueva. Escribí algo que quería que mis nietos leyeran algún día. Una carta para el futuro. Para cuando ya no esté. A mis nietos, si algún día os hablan de mí, que sea con verdad. No perfecta, no heroica. Solo verdad. Fui una mujer que amó, que se equivocó, que se dejó usar muchas veces por miedo a perder a los suyos. Pero también fui una mujer que aprendió. Que puso límites. Que recuperó su voz. Ojalá vosotros sepáis hacer lo mismo, mucho antes que yo. Guardé la carta junto a la de Daniel. Ese día entendí que la familia no siempre es el refugio. A veces es el incendio. Pero también puede ser el lugar donde uno aprende a reconstruirse. Una semana después de aquella conversación con Patricia, Daniel cumplió su promesa y vino a visitarme. Llegó en tren desde Zaragoza, sin avisar demasiado, como hacía cuando era niño y se metía en la cocina solo para ver qué estaba cocinando yo. Al abrir la puerta y verlo allí, con esa sonrisa serena y un bolso colgado al hombro, me sentí menos sola por primera vez en mucho tiempo. Hola, mamá, me dijo, como si no hubieran pasado años de distancia, como si no hubiera silencios ni heridas de por medio. Nos abrazamos. Largo. Firme. Y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Pasó el fin de semana en casa. Cocinamos juntos, fuimos al mercado, caminamos por el parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Hablamos poco de lo ocurrido, pero cuando lo hacíamos con honestidad. Sin dramatismos. Sin culpas. Solo con verdad. ¿Te has planteado cambiar de ciudad?, me preguntó, mientras tomábamos café en el balcón. A mi edad. ¿Y para qué? Para vivir más tranquila. Para estar cerca de gente que te quiere. Para dejar atrás todo esto. Lo miré con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Tú crees que aún se puede empezar de nuevo? Yo creo que nunca es tarde para elegir algo distinto. Incluso si es solo paz. Esa noche me acosté dándole vueltas a esa idea. Irme. Empezar de nuevo. No para escapar, sino para sanar. Para cerrar un ciclo con dignidad. Madrid había sido mi casa por décadas, pero también el escenario de tantas renuncias. Y ahora, ¿qué había dicho todo lo que tenía que decir? ¿Qué me quedaba aquí? Patricia estaba haciendo su camino, pero ya no podía ser mi centro. Álvaro había empezado un proceso de sanación, sí, pero necesitaba hacerlo sin depender de mí. Y yo necesitaba pensar en mí misma por primera vez. Al día siguiente, Daniel me acompañó a ver una residencia para personas mayores cerca de Zaragoza, pero no una de esas frías y grises. Era una residencia cálida, con jardines, actividades, gente activa, donde cada quien tenía su pequeño apartamento y su independencia. Nada de cuartos compartidos ni pasillos tristes. No es una obligación, mamá. Es solo una opción, me dijo. Y aunque no respondí de inmediato, algo en mí se abrió. Por primera vez, no sentí que mudarme sería un abandono de mi vida, sino un gesto de cuidado hacia mí misma. Una manera de elegirme. Volvimos a casa en silencio. Hice una lista de lo que tenía que ordenar si tomaba esa decisión. Donaciones, papeles,
recuerdos. No era fácil. Pero había una calma rara en saber que tenía elección. Esa noche, en la ducha, me miré las manos. Las mismas que limpiaron vómitos, cocinaron para 5, sostuvieron a un marido enfermo, cuidaron nietos, escribieron cartas que nadie leyó. Y pensé, estas manos todavía pueden construir algo para mí. El último día de la visita, Daniel me dijo algo que no voy a olvidar nunca. No quiero que tomes la decisión por mí. Pero si decides venirte, te prometo una cosa, nunca más vas a sentirte invisible. Lloré. Y no me dio vergüenza. Porque era la primera vez que alguien me ofrecía ser vista, no por lo que doy, sino por lo que soy. Tomar la decisión de irme no fue como prender una luz. Fue más bien como abrir una ventana después de mucho tiempo cerrada. Al principio entra aire frío, molesta el polvo, pero luego, uno respira mejor. Pasé varios días revisando armarios, clasificando fotos, tocando objetos que habían acumulado años de historia. Una bufanda que me regaló Joaquín, un dibujo torpe de Álvaro con 5 años, un cuaderno de recetas con manchas de aceite y letra temblorosa. Cada cosa tenía un peso. Y yo tenía que soltar. Una mañana, al levantarme, me miré al espejo y me dije, es ahora o nunca. Así que llamé a la residencia. Hablé con una mujer muy amable llamada Nuria. Me explicó que había un estudio disponible, con cocina pequeña, baño propio y vista al jardín. Podía mudarme en 3 semanas. ¿Estás segura, señora Dolores? Me preguntó. Estoy lista, respondí, sin titubear. Y era verdad. Por primera vez en años, estaba lista para elegirme. El día que le conté a Patricia, su reacción fue un espejo de su confusión interna. Me llamó en cuanto se enteró por Clara, la información vuela, siempre, y vino a casa sin avisar. Entró al salón como una ráfaga de dudas. ¿Te vas? ¿Así, sin más? No es, sin más, hija. Es con mucho. Con todo lo que he vivido. Y también con todo lo que ya no quiero vivir más. Pero, ¿qué pasará con nosotros? Nada, Patricia. Lo que tenga que pasar. Ya no puedo sostener relaciones solo por la memoria del vínculo. Necesito tranquilidad. Y no la encuentro aquí. Ella se quedó callada. Caminó por el salón, como si estuviera viendo esa casa por primera vez. ¿Esto es por Álvaro? ¿Por la boda? Esto es por mí. No sé qué decirte. No digas nada, le corté, suave. A veces lo mejor que podemos hacer por los demás es no impedir que se vayan cuando lo necesitan. Se quedó unos minutos más, mirando fotos viejas, como si buscara una explicación en las imágenes. Luego se despidió. No con un abrazo. Solo con un, cuídate, que sonó más a despedida que a promesa. Y yo la vi irse con un nudo en el pecho, pero sin culpa. Porque entendí que no siempre el amor se mide por quedarse. A veces, se demuestra al partir. Daniel vino a ayudarme con la mudanza. Alquilamos una furgoneta, embalamos lo necesario, donamos lo que ya no usaba. Cerré la puerta de mi casa por última vez un jueves por la mañana. Me tomé un minuto en el umbral. Miré los azulejos gastados, el perchero torcido, la planta seca que me olvidé de regar. Y me despedí. No con lágrimas. Con gratitud. Llegamos a Zaragoza de tarde. El aire era distinto. Había árboles altos, gente caminando lento, niños jugando en la plaza frente a la residencia. Mi nuevo estudio tenía una ventana luminosa y paredes blancas. Era pequeño, sí. Pero era mío. Nuria me recibió con una sonrisa cálida. Me mostró la cocina, el comedor común, las actividades que organizaban cada semana. Había talleres de escritura, cine, yoga para mayores. Me apunté a todos. Esa noche, mientras deshacía las cajas, encontré la carta de Daniel y la coloqué en la mesilla. Junto a ella, puse una foto mía, sola. No con mis hijos. No con mi marido. Conmigo. Sonriendo. Libre.
Y pensé, por fin me pertenezco. El primer mes en Zaragoza fue más silencioso de lo que imaginaba. No porque estuviera sola, la residencia estaba llena de voces, risas, gente que también había venido a recomenzar, sino porque por dentro, aún necesitaba callar para escucharme. Me despertaba temprano, preparaba mi propio desayuno, regaba las plantas del balcón, 2 geranios que Nuria me regaló el primer día, y salía a caminar sin rumbo, como quien se da permiso de perderse sin miedo. Los primeros días, nadie me preguntó por mi pasado. No había necesidad. Allí, no era la madre de nadie, ni la abuela que no fue invitada a la boda, ni la señora de la tarjeta de crédito. Era solo Dolores. Y eso, para mí, era nuevo. Empecé a escribir. Primero cosas sueltas, recuerdos, pensamientos, fragmentos de días. Luego, casi sin darme cuenta, la historia de mi vida. No para publicarla. No para que alguien la lea. Solo para mí. Porque entendí que había pasado demasiado tiempo dejando que otros narraran mi historia por mí. Daniel venía a verme 2 veces por semana. Comíamos juntos, caminábamos por el río, a veces cocinábamos. Hablábamos de todo, política, películas, recuerdos de infancia. Me escuchaba con una atención que pocas veces recibí. Y una tarde, mientras tomábamos café en una terraza, me dijo: ¿Sabes qué me inspiras? Me reí. ¿Yo, a ti? Sí. Por tener el coraje de elegirte. Muchos no lo hacen nunca. Sus palabras me acompañaron todo el día. Me hicieron pensar en cuántas veces postergué mi bienestar por los demás. Y cuántas veces confundí amor con aguante. Ya no más. Una mañana de domingo, después de desayunar, encontré en la bandeja de entrada del correo del centro un sobre con mi nombre. Sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. De Álvaro. Abuela. He empezado terapia. No porque alguien me obligue, sino porque entendí que no sé quién soy sin todo lo que me contaron. Y quiero saber. He recordado muchas cosas. De cuando me leías cuentos, de cuando me preparabas tostadas con mantequilla y azúcar, de cómo me cubrías con la manta sin hacer ruido. No sé cómo pude olvidarlo todo. No sé cómo me permití creer lo peor. No te escribo para pedirte nada. Solo para darte las gracias. Por haber estado. Incluso cuando yo no estuve. Espero que estés bien. Y si algún día quieres que te visite, me encantaría verte. No como antes. Como ahora. Con todo lo que somos. Y lo que aún podemos ser. Con amor, Álvaro. Me quedé quieta, con la carta sobre las piernas, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana. No lloré. Solo cerré los ojos y respiré. Era como si todo el peso que había cargado durante años encontrara, por fin, un lugar donde descansar. No respondí de inmediato. Tampoco lo llamé. Porque entendí que hay gestos que necesitan reposar. Pero guardé la carta junto a la de Daniel, en la misma caja donde están ahora también mis primeros escritos. Hoy, 2 meses después de haber llegado, puedo decirlo sin dudar, soy feliz. No una felicidad de revista, ni de foto familiar perfecta. Una felicidad tranquila. De las que no hacen ruido, pero se sienten en el cuerpo. En cómo respiro. En cómo camino. En cómo me hablo. He hecho nuevos amigos aquí. Gente con historias tremendas, con pasados rotos, pero con ganas de mirar hacia adelante. Compartimos meriendas, tardes de cartas, paseos. Nos escuchamos sin juicio. Sin debernos nada. Y a veces, cuando me siento junto al ventanal de la sala común y veo a la gente pasar por la calle, pienso en todo lo que viví, y en lo que me llevó hasta aquí. No fue el dolor. Fue la decisión de no quedarme en él. Esta historia que te conté no es solo mía. Es de muchas. De muchos. De quienes amaron y no fueron vistos. De quienes dieron sin recibir. De quienes un día se hartaron del silencio, y hablaron. Si tú eres uno de ellos,
Si algo de esto te tocó por dentro, quiero que sepas algo, nunca es tarde para elegirte. Y si llegaste hasta aquí, si me acompañaste a lo largo de esta historia, gracias. Gracias por escucharme. Yo soy Dolores. Tengo 67 años. Y esta vez, sí, esta vez mi vida es mía. Nos vemos en la próxima historia. Suscríbete al canal, porque hay muchas más verdades que merecen ser contadas. Como la tuya. Como la mía. Como las de todos.